estado investigando críticas contra José Smith y el Libro de Mormón durante mucho tiempo y he notado un fenómeno interesante. Sorprendentemente muchas veces me encuentro estudiando un argumento que pretende dañar mi fe, pero mientras más profundo indago, ocurre lo contrario. Ah, caray, eso sí me interesa. A veces las preguntas críticas resultan ser oportunidades de crecimiento. Así que aquí están las 10 principales críticas que para mí terminaron saliendo al revés y fortaleciendo mi fe. Número 10. José Smith inventó el Libro de Mormón completamente por sí mismo. Ya sé que esto suena muy vago, pero déjame explicarte mejor. Lo notable de esta afirmación es que ha cambiado bastante con el tiempo. Cuando el Libro de Mormón se publicó por primera vez, los críticos lo llamaron basura simplista. Exactamente lo que esperarías de alguien con la limitada educación de José. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Pero cuando la gente empezó a reconocer la complejidad del libro, los críticos cambiaron de postura. Se convirtió en un hecho evidente que José claramente no tenía la capacidad de escribirlo. Así que debió ser Sidney Rigdon quien redactó la parte teológica y la historia provenía del manuscrito de Solomon Spaulding. Bueno, esa teoría terminó desplomándose y curiosamente hoy en día los críticos han vuelto de gran medida al punto de partida, que José lo inventó todo él solo. Pero esta vez, como la complejidad del Libro de Mormón ya es ampliamente reconocida, los críticos afirmaron que José debía ser mucho más inteligente y culto de lo que amigos y familiares e incluso enemigos aseguraban. Para mí es irónico, y el hecho de que no exista una explicación coherente que haga sentido con toda la evidencia disponible después de casi 200 años fortalece mi testimonio. Pero pasemos a reclamos más específicos. Incluso vamos a hablar de hipnotismo en un momento, así que sigue viendo el video. Número 9. Durante casi 200 años la gente se ha burlado de la idea de que José Smith tradujo el Libro de Mormón mirando una piedra vidente en el fondo de un sombrero. Pero la verdad es que el Libro de Mormón o es real o no lo es. Y si no lo es, entonces tiene que haber una explicación de cómo se produjo. Pero si él recitó ese dictado día tras día, todo mientras miraba una piedra en un sombrero, ¿qué explicaciones realistas nos quedan? ¿Acaso creó un manuscrito secreto, memorizó pacientemente sus 269,000 palabras y luego las recitó con perfección a su escriba sin tener materiales de referencia en la mano? ¿O simplemente se lo inventó todo en su cabeza y lo plasmó en papel por primera vez frente a testigos en una sola toma? Recuerda, esto no es un cuento infantil, estamos hablando de múltiples líneas de tiempo complejas, profecías dadas y cumplidas en distintas partes del libro, sistemas políticos realistas, genealogías, sistemas económicos y la lista sigue. Haz todas las burlas que quieras sobre el sombrero, pero las palabras tuvieron que venir de algún lugar. Y volveremos a este punto más adelante en el video. Número 8. Algunos argumentan que José Smith pudo haber tenido acceso a cualquier material de referencia que quisiera, porque durante la traducción estaba separado de su escriba por una cortina, pero resulta que esa afirmación no está respaldada por la evidencia. Múltiples fuentes indican que él estaba completamente a la vista de su escriba y muchas veces también de otros visitantes durante la traducción. Esto se convierte en más evidencia que hay que explicar si José fuera un fraude. Creo que la teoría del hombre detrás de la cortina definitivamente se vuelve en contra de quienes la sostienen. Número 7. Todos aquellos que afirmaron haber visto las planchas de oro de José Smith, ¿sabías que muchos de ellos terminaron dejando la iglesia? Adiós a los testigos. En realidad, el hecho de que varios dejaran la iglesia hace que su testimonio sea más creíble. A pesar de haber abandonado la iglesia y haberse enemistado con José, ninguno de ellos negó jamás su testimonio del Libro de Mormón. Mientras más personas incluyes en una conspiración, más cabos sueltos tienes y más difícil es mantener la mentira, especialmente si la gente empieza a actuar por su cuenta. Cuando estas personas tenían todo que perder, defendieron el Libro de Mormón, y cuando ya no tenían nada que perder, lo siguieron defendiendo. Señalar que los testigos dejaron la iglesia termina siendo un argumento que se derrumba por completo. Número 6. Es muy difícil sostener que los testigos formaran parte de una conspiración. Por eso algunos críticos, como la reconocida Vaughn Brody, afirmaron que José Smith los hipnotizó inconscientemente para que vieran las planchas. Así es, que él accidentalmente hizo que todos alucinara. Ahora, si esta fuera una afirmación de algún usuario aleatorio en Reddit, sería una cosa, pero estamos hablando de la misma Vaughn Brody. Y más recientemente el crítico y autor Dan Vogel dijo algo similar. De más está decir que creo que esta afirmación se vuelve en contra de manera tremenda. Para mí, resulta increíblemente edificante ver que la mejor explicación que algunos críticos pueden dar para desestimar a los testigos sea el hipnotismo. ¿En qué momento simplemente dices, ¿sabes qué? Tal vez todo esto sea real? Número 5. Mucha gente afirma que José estaba planeando y preparando el dictado del Libro de Mormón
años antes de hacerlo. Ahora bien, si no crees que el Libro de Mormón es verdadero, este es prácticamente el camino que debes tomar. Lo entiendo. Pero si él llevaba tramando esto desde adolescente, me pregunto qué pensaba de sus afirmaciones proféticas quienes mejor lo conocían, su propia familia. Ellos fueron las personas con las que creció, quienes mejor lo conocían. ¿Sospechaban de sus motivos? ¿Creían que tenía la capacidad de crear el Libro de Mormón? Resulta que absolutamente todos los miembros de su familia le creyeron y creyeron que el Libro de Mormón era real. Algunos tuvieron experiencias tangibles con las planchas y a pesar de la pobreza, la persecución y el dolor, lo siguieron hasta el final. Número 4. En 1843, unos bromistas intentaron demostrar que José era un fraude al pedirle que tradujera unas planchas falsas. José aceptó intentarlo y una traducción parcial fue registrada en el diario de William Clayton. Algunos críticos afirman que eso demuestra claramente que José era un impostor. Pero si seguimos investigando, vemos que eso no fue en absoluto una traducción divina. Varias fuentes señalan que José comparó los caracteres de esas planchas con caracteres egipcios reales que estaba intentando entender, y de allí provino su traducción. El punto es, estos hombres esperaban que José produjera una traducción reveladora y milagrosa de las planchas falsas, pero no lo hizo. Intentó una traducción académica y secular, pero no llegó muy lejos. Desistió y nunca se publicó una traducción oficial. Querían atrapar a un estafador, pero José no respondió como un estafador, lo que fortalece mi testimonio. Número 3. El Libro de Mormón contiene 86 nombres geográficos. Un escrito crítico llamado la Carta Cés señala que 20 de esos nombres se parecen más o menos a lugares cercanos de José Smith, sugiriendo que él usó nombres locales para inventar el Libro de Mormón. A simple vista eso podría parecer preocupante, pero al examinarlo más a fondo descubrimos de varios de esos lugares ni siquiera existían cuando el Libro de Mormón fue traducido. Otros eran muy conocidos en esa época. En resumen, era un argumento tan débil que en un momento hasta el mismo autor de la Carta Cés estuvo 90-95% seguro de eliminarlo por completo. El punto es, no solo creo que este argumento no tiene mucha sustancia, sino que al estudiar a fondo los nombres en el Libro de Mormón, uno encuentra cosas realmente fascinantes. ¿Sabías que la tierra de los lamanitas llamada Gerson parece basarse en un verbo hebreo real que significa heredar? Estudiar críticas sobre los nombres en el Libro de Mormón en realidad ha fortalecido mi testimonio. Número 2. La Carta Cés también sugiere que José Smith plagió este libro de The First Book of Napoleon para escribir el Libro de Mormón. Mira lo similares que son estos pasajes en cada libro. Claramente esto sería evidencia de que José era un fraude, ¿verdad? Bueno, al investigar un poco más, vemos que se trata de frases seleccionadas de las primeras 10 páginas del Libro de Mormón, comparadas con las frases dispersas a lo largo de las primeras 21 páginas de The First Book of Napoleon. La carta afirma que estas frases incluso aparecen en el mismo orden. Primero, algunas de estas frases aparecen varias veces, lo que permite organizarlas artificialmente de manera que casi coincidan. Pero segundo, incluso así siguen sin estar en orden. En conclusión, no hay evidencia de que José supiera siquiera que existía este libro. Y me cuesta creer que él estuviera copiando frases tan aleatorias como no condenéis, la tierra o Jerusalén. Para mí, eso fue un argumento tan forzado que terminó siendo positivo para mi testimonio. Número 1. Pero espera, podrían decir los críticos que hay de todos los paralelismos entre el Libro de Mormón y View of the Hebrews de Ethan Smith. Siendo honesto, pasé mucho tiempo escuchando e investigando afirmaciones sobre View of the Hebrews sin haberme sentado a leerlo. Eventualmente me armé de valor, lo leí por completo y ojalá lo hubieran hecho antes, porque después de leerlo siento que realmente no es una amenaza. Creo que es mucho ruido para nada. Es otro de esos casos en que después de casi 200 años tratando de explicar cómo lo hizo José, sí, esto es lo mejor que tienes, pues es más sencillo creer que el Libro de Mormón es verdadero. Gente de buena fe puede no estar de acuerdo y cada quien puede llegar a sus propias conclusiones, pero espero que esta sea la última pieza de contenido que necesites ver al respecto. Hasta pronto.